contrato presentado en El Hobbit, un viaje inesperado, es un tema demasiado bueno para dejarlo pasar, especialmente porque tiene relevancia jurídica que podemos analizar. Tolkien creó la comarca, donde vive Bilbo, como un símil a una comunidad rural, un país, con sus estructuras legales y políticas, lo que nos lleva a considerar los fundamentos del derecho contractual vigente. Los que vimos la película sabemos que el contrato es bastante largo. Con 40 secciones principales, numerosas notas al pie y aclaraciones en letra más pequeña, comienza de esta manera. Por su hospitalidad, nuestro más sincero agradecimiento, y por su ofrecimiento de asistencia profesional, nuestra agradecida aceptación. ¿Condiciones? Pago contra reembolso hasta 1/14 de las ganancias totales, si las hubiera. Todos los gastos de viaje están garantizados. En cualquier caso, los gastos del funeral serán sufragados por nosotros o nuestros representantes, si surge la ocasión, y el asunto no se arreglará de otra manera. Luego de una negociación entre Bilbo y los enanos, este acepta finalmente. Esto nos lleva al punto de que los contratos no deben interpretarse literalmente, sino conforme a la intención que tuvieron las partes al celebrarlo, o sea, en su sustancia. Por otro lado, las partes pueden utilizar denominaciones, en lo sucesivo, diversas, luego de estar identificadas. El hecho de que a Bilbo se lo denomine ladrón, no significa que se lo contrate para una actividad ilegal, porque los contratos contrarios a lo que la ley permite no se pueden ejecutar, tal y como lo sería comprometerse a matar a alguien. Dos cláusulas principales describen las obligaciones de Bilbo. Yo, el abajo firmante, referido en adelante como el ladrón, acepto viajar a la montaña solitaria, camino que será determinado por Thorin Escudo de Roble, quien tiene el derecho de alterar el curso del viaje a su elección, sin aviso previo y o responsabilidad por accidentes o lesiones sufridas. El viaje, mencionado anteriormente, y la posterior extracción de la montaña solitaria de todos y cada uno de los bienes, objetos de valor y enseres, cuyas actividades se describen colectivamente en este documento como la aventura, se llevarán a cabo de manera oportuna, y con el debido cuidado y consideración que considere Thorin y sus compañeros, 13 más o menos, a saber, la compañía. Todos los contratos requieren alguna consideración de todas las partes, lo que se llama contraprestación. Básicamente, esto es algo de valor otorgado o prometido como parte del acuerdo, que puede ser cualquier cosa que las partes acuerden que es valiosa. Bilbo promete ir con la compañía a la montaña solitaria y realizar varios servicios, incluida la extracción del tesoro. A su vez la compañía se compromete a pagar a Bilbo una 14ª parte de las utilidades, más algunas otras obligaciones. Entonces tenemos un contrato bilateral. Por su parte, Thorin tiene el derecho de alterar el viaje sin notificación previa y o responsabilidad por accidentes o lesiones, según lo considere oportuno, él o la compañía. La aventura procederá con debido cuidado y consideración, sigue el contrato, y esto significa que Thorin asume la responsabilidad por negligencia, si algo sucediera, lo que se contradice con la cláusula anterior. Esto le podría dar a Bilbo la posibilidad de reclamo y, ante ello, Thorin debería demostrar ante los tribunales, por inversión de la carga de la prueba, que sí fue diligente. Pero existen límites para las exenciones de responsabilidad. Si bien una parte de un contrato, normalmente, puede renunciar a la responsabilidad por negligencia, no se puede renunciar a la responsabilidad por negligencia grave, imprudencia o dolo. Por lo tanto, las numerosas exenciones de responsabilidad, pueden no ser tan efectivas como parecen. Hasta ahora, los enanos no han cometido ningún error de redacción insalvable, ni han hecho nada que pueda poner en peligro la validez del contrato. Veremos si eso sigue así. La siguiente cláusula, es otra exención. El ladrón no demandará, a perpetuidad, a la compañía o sus herederos, por cualquier acción o omisión, o encarcelamiento, o procedimiento iniciado vinculado, como resultado de la aventura o cualquier actividad relacionada con la misma. También se incluye difamación, pérdida de prestigio o de posición social que el ladrón sufra en su país de origen. Del mismo modo, no se buscará reparación del daño por cualquier desgracia que ocurra en la casa del ladrón durante su ausencia por el viaje. Este conjunto de exenciones,
no es particularmente objetable. Pero el alcance real de la exención puede no ser tan amplio como sugiere el lenguaje. Por ejemplo, si los enanos queman intencionalmente la casa de Bilbo, esta renuncia no evitaría que él los demandara por el daño causado. Cabe mencionar que, la renuncia por difamación, solo protege a la compañía. Por lo que, Bilbo, podría demandarlos a ellos, si lo difaman. Pago y gastos funerarios del ladrón. El pago será contra reembolso, hasta un 1/14 del beneficio total, si lo hubiere, y no más, sin incluir el monto bruto pagado a otras partes en lugar de regalías o ayudas y provisiones otorgadas o prestadas. Todos los gastos del viaje están garantizados en cualquier evento. No obstante, consulte las condiciones y cláusulas adicionales adjuntas con respecto al viaje de regreso. Se entenderá por gastos de viaje, la tarifa básica que la compañía considere conveniente. Los alimentos o alojamiento de lujo, por encima del estándar, correrán por cuenta del ladrón. Los gastos funerarios serán pagados por nosotros o nuestros representantes, si surge la ocasión. Solo se permite un funeral básico, según el estándar plebeyo o campesino. No se proporcionan ceremonias lujosas, ni ataúdes con joyas o dorados. El ataúd de pino es el estándar normal. El transporte de cualquier resto, total o parcial, de regreso al país de origen del ladrón, no está incluido. En general, en la mayoría de los contratos actuales que impliquen viajes, hay cláusulas similares. En cuanto a la trama, la cláusula más importante es la de beneficios que excluye las regalías pagadas a otros y todo lo que se dé o se preste a Bilbo, cuenta en su contra. En los márgenes vemos algunos términos relevantes agregados. El ladrón reconoce y acepta que cada artículo de los objetos de valor, bienes, dinero o mercadería, que se obtengan de la montaña, durante el término que dure el compromiso de la aventura, será propiedad de la compañía, sin limitación alguna. Además, la compañía retendrá todos y cada uno de los bienes recuperados, hasta el momento en que se pueda realizar un cómputo completo y final, a partir del cual se puedan establecer los beneficios totales y, solo entonces, se calculará la 14ª parte del ladrón. Entonces Bilbo no puede simplemente tomar un tesoro que le guste y decidir que es parte o el total de su beneficio. En cambio, según lo dispuesto por otra cláusula, se le pagará en oro o su equivalente y no puede reclamar ningún artículo en particular. Con esto los enanos podrían comprar oro en otro lugar y pagarle con él. A continuación tenemos una cláusula de confidencialidad o no divulgación. La confidencialidad es de suma importancia y debe mantenerse estrictamente en todo momento. Durante su contrato con la compañía, el ladrón escuchará, verá, aprenderá, comprenderá y adquirirá conocimiento de hechos, ideas, planes, estrategias y otros elementos, ya sean reales, tangibles, conceptuales, históricos o fantasiosos. El ladrón se compromete y acepta mantener este conocimiento en el mayor secreto y confidencialidad y no divulgarlo por ningún medio incluidos, entre otros, el discurso, la escritura, la demostración, la recreación, la mímica o el almacenamiento y la recuperación dentro de los medios o aparatos actualmente conocidos o desconocidos, o aún, impensables. Vemos que Bilbo es, en todos los aspectos, un contratista independiente, y no un empleado de la compañía. Por tanto no se le deben prestaciones ni seguro, ni podría reclamarlos. Si bien la cláusula de confidencialidad puede parecer exagerada, existen actualmente disposiciones legales que avalan ese tipo de acuerdos entre las partes y permiten demandar en caso de incumplimiento, e incluso, el no cumplirlas podrían constituir delito de divulgación de secretos. Lo que sí resulta inusual en esta cláusula es que no incorpora un valor monetario, o forma de cálculo para los daños que se produzcan por la violación al deber de confidencialidad, sino que, de manera general, el contrato tiene esta cláusula más adelante. El ladrón reconoce que el pago monetario será una reparación del daño adecuada, si fuera la compañía la que incumple con el contrato. Continuamos ahora con el arbitraje obligatorio en lengua enana. En el documento que analizamos, hay un grupo de cláusulas que se ocupan de las disputas que pueden surgir en virtud del contrato. Estas cláusulas son, no solo importantes, sino también muy frecuentes. Entendamos que el contrato, en sí mismo,
es un acuerdo voluntario que es ley entre las partes y, dentro de esa legalidad, resulta correcto prever que podría salir mal y cómo resolverlo. Para ello, son este tipo de cláusulas. Ahora bien, ¿cómo lo habrán redactado en el contrato del Hobbit? Las disputas que surjan entre las partes contratantes serán escuchadas y juzgadas por un árbitro elegido por la compañía. Esta cláusula tiene el inconveniente de que permite que la compañía sea la única parte que pueda elegir al árbitro en caso de disputa con el ladrón. Al dar ventajas a una de las partes, en detrimento de la otra, su contenido invalida la cláusula, misma que debe tenerse por no escrita. Esto es así porque, para cumplir con un debido proceso en caso de controversia entre las partes, el acuerdo de arbitraje obligatorio debe, entre otras cosas, realizarse ante un árbitro elegido de común acuerdo y que sea neutral e imparcial. El siguiente párrafo de esta misma cláusula, sigue presentando un contenido de tipo leonino, es decir, abusivo para aventajar a la otra parte. El párrafo siguiente de la cláusula que analizamos, dice lo siguiente. Y todas las súplicas serán alegadas, sagaces, defendidas, contestadas, debatidas y juzgadas en lengua enana. Obviamente, esta es una desventaja significativa para Bilbo, ya que es muy posible que él no pueda leer y, presumiblemente, no pueda hablar el idioma enano. Decíamos anteriormente que, esta es una cláusula leonina o abusiva y que debe tenerse por no escrita. Una disposición leonina es toda cláusula contractual no negociada e impuesta por una sola de las partes que pone en desventaja a la otra, rompiendo el principio de buena fe de los contratos y causando un grave desequilibrio en los derechos y obligaciones de uno de los contratantes, en nuestro caso, Bilbo. La ley considera a las cláusulas leoninas como nulas de pleno derecho, lo que no implica la nulidad completa del contrato, sino solo de esa cláusula. Por ello decimos que, debe tenerse por no escrita. Esto significa que no puede causar ningún efecto, y tampoco, impedir los efectos del resto del contrato. Por otra parte, las cláusulas con elección de idioma, que ambas partes deben conocer y manejar, suelen ser más frecuentes en los contratos internacionales. De todos modos, existe el derecho de las partes a solicitar un intérprete habilitado en caso de que una de las partes no hable el idioma. Ahora corresponde preguntarnos por la jurisdicción, es decir, la ley que regirá el contrato, porque dos ordenamientos jurídicos son posibles. El de la comarca, o, el del reino de los enanos. Llama la atención que el contrato no tenga cláusula que lo indique, toda vez que estos acuerdos siempre señalan cuál será la ley aplicable, e incluso, las partes pueden someterse de manera voluntaria, a una legislación determinada. Si analizamos, entonces, sería tanto aplicable la ley de la comarca como la ley del reino de los enanos. Algunos otros factores que podemos considerar, entendiendo que los contratos deben interpretarse en su sustancia, o sea, en la intención que tuvieron las partes al celebrarlo, serían: 1. Las partes son, un hobbit de la comarca y 13 enanos. 2. El contrato se firmó en la comarca, que es el lugar de celebración. 3. El contrato se refiere a los servicios que realizará Bilbo en el reino de los enanos, que es el lugar de ejecución, donde, tal vez, pueda haber algún incumplimiento. Entonces, lo más probable, es que la ley que rija el contrato sea la del reino de los enanos. Consideraciones sobre el anillo único. Dadas las cláusulas que describen la propiedad de los bienes recuperados, podríamos preguntarnos si la compañía tiene un derecho legítimo al anillo único. Recordemos que Bilbo ha pactado que solo tiene un derecho a la 14ª parte de las ganancias que se obtengan en la aventura, a ser pagadas de manera determinada, y ningún derecho al tesoro. El dilema es, si se puede considerar al anillo único como parte del tesoro. A la luz del contrato, parecería ser todo lo contrario. Primero, el contrato se celebra para la extracción de bienes de la montaña solitaria, que es la base de la constitución de la aventura, mientras que, el anillo único, se encontró debajo de las montañas nubladas. Segundo, el contrato tiene una cláusula que indica: El equipo especializado que requiera para ejecutar sus deberes en su rol profesional, deberá ser comprado, adquirido u obtenido por el ladrón,
por cualquier método que él considere conveniente. El anillo único es, definitivamente, un equipo especializado que resulta ser hasta un requisito indispensable para el desempeño de las funciones profesionales de Bilbo como ladrón. Decimos esto, porque, ciertamente sin él, Bilbo no podría haber derrotado a las arañas gigantes, evadir a los elfos silvanos o escabullirse de Smigol y los trasgos. Entonces, los enanos no parecen tener ningún derecho sobre el anillo único, porque podemos afirmar que, de cierta forma, cumple con la cláusula, pues obtuvo el anillo por un método que consideró conveniente, como indica la cláusula, porque lo encontró y lo tomó. En conjunto, el contrato está bien escrito y tiene solidez y coherencia. Podría señalarse que posee algunas cláusulas innecesarias, una, abiertamente contradictoria y unos pocos errores de redacción, si se lo analiza desde una perspectiva puramente jurídica. Considerando la duración que de por sí tiene el contrato, no cabe duda, que es una pieza impresionante de trabajo. Hemos emprendido juntos esta aventura jurídica, que no será la última, porque seguramente contaremos con tu compañía. Sabemos que hemos robado tu atención, aunque no somos ladrones.